Dios les bendiga, apreciados hermanos y amigos. Qué bueno poder estar una vez más aquí con ustedes compartiendo unos minutos de reflexión en el aspecto espiritual de nuestra vida. Y quiero hoy volver al tema de aquellas curiosidades gramaticales que se encuentran en las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento y con respecto al tema de la unicidad de Dios. Algunas personas se confunden, se inquietan un poco al leer en las epístolas y encontrar expresiones como Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dios y el Señor. Y entonces pensarán ellas, hay una pluralidad de personas allá. Ahí está claramente Dios, el Padre uno, y Dios el Hijo otro. Valga aclarar que en la escritura no aparece la expresión Dios el Hijo. Y cuando aparece el nombre de Jesús anunciado allí en las epístolas, relacionándose con Dios el Padre, específicamente en estos textos que vamos a mirar como ejemplo nada más de estas curiosidades gramaticales, no aparece conjugado como debiera ser gramaticalmente de una forma correcta en plural, sino en singular. Es decir, yo no puedo decir, ojalá que su papá y su mamá le dé, sino le den, plural, ¿verdad? Bueno, en este texto que tengo hoy, que es el Nuevo Testamento interlineal, palabra por palabra, quiero mostrarles o quiero citarles, nada más ustedes lo podrán comprobar con su Biblia, si tiene Reina Valera, en una de las ediciones anteriores, porque aquí tengo Reina Valera contemporánea y han dejado la literalidad un poco. Pero quiero leerles lo que dice, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3, el versículo número 11. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo dirija, singular, nuestro camino hacia ustedes. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo dirija, no dice dirijan, que ellos dirijan, sino que Él dirija. Él es Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Recuerde aquel tema que hablamos también de el trono de Dios y del Cordero. No hay dos sentados, solo hay uno. Un solo ser que es Dios y además es el Cordero. Un solo ser en este caso, de la primera a los tesalonicenses, que es Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. En otra oportunidad trataremos esa palabra traducida como y, que no siempre significa una adición, sino a veces una inclusión. Otro texto que les quiero presentar está en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo número 2, el versículo número 16 y 17. Dice de la siguiente manera, voy a leerle en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele, una vez más, singular,
consuele, no dice que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre consuelen, sino consuele sus corazones y los afiance en toda obra y buena palabra. Afiance. Entonces, en el texto que tengo aquí, que es una traducción palabra por palabra, interlineal, griego-español, en el texto interlineal aparece en singular. Anime, consuele, lo mismo que en el anterior ejemplo. También de la primera carta, el capítulo número 3 y el versículo número 11, donde dice, el mismo Dios y Padre de nosotros y el Señor nuestro Jesús dirija, singular. Interesante. Algunos comentaristas se han atrevido a pensar que quizás Pablo no sabía conjugar los verbos en griego, un absurdo completo. Pablo era un experto escritor en la lengua griega y no iba a confundir los plurales verbales para asignárselos a una persona singular, colocarle un plural, ni a varias personas colocarle un singular. Entonces, analicemos estos pasajes de la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo 11. Y la segunda carta, el capítulo 2, el versículo 16 y 17. No se equivocó Pablo al colocar un verbo en singular después de la expresión Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Algunas versiones, hay que admitirlo, tratan de corregir ese supuesto error de Pablo y entonces colocan ya en la traducción en español un singular o un plural. Consuelen, animen, pero consulte la versión literal de Reina Valera 1960, por ejemplo, o consígase un Nuevo Testamento interlineal griego-español y dése cuenta de esas pequeñas curiosidades gramaticales que van a confirmar la verdad de Dios. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Jesucristo es a la vez Dios nuestro Padre y Él mismo es Señor. Gracia y paz. Feliz semana, mis hermanos. Dios les bendiga.